conoce muy bien a Pedro y no creo que quiera mucha presentación. Entonces, pues, hoy me va a hablar sobre el origen de las formas vivas. Adelante. Bueno, gracias Paco. Sí, el título que mandé es el origen de las formas vivas y ahí ven que hay uno un poco diferente. Quiero convencerles a lo largo de la charla que el origen de las formas vivas es parte de un problema más grande y es el problema que se llama el orden espacial. Es decir, el problema del origen de las formas vivas no es exclusivo de las formas vivas, también la materia inerte se organiza en formas muy claras, muy conspicuas, muy discernibles, y el aparato matemático para estudiar ambos es el mismo. Entonces, hay aquí algún biólogo, porque a los biólogos les rechoca, ¿verdad? Que uno diga que las mismas leyes que siguen la materia inerte las obedece la materia viva. Entonces, pues, si algún biólogo se molesta, lo siento mucho, pero es que es verdad. ¿Verdad? Entonces, no hay organismo vivo que escape a las leyes de la física y simplemente la manifestación de las leyes de la física en los seres vivos es un poco diferente, pero las leyes esencialmente son las mismas. Bueno, entonces voy a hablar del origen del orden espacial. Debí haber puesto entre paréntesis ahí el origen de las formas vivas, que es el título formal de la charla. La charla va a consistir en muchas imágenes y pocas expresiones matemáticas. De la matemática iremos hablando, pero al final quiero que les llegue el mensaje que la matemática que hay detrás del origen de las formas en la naturaleza, ya lo voy a decir así, de las formas en la naturaleza, es interesante, es matemática de primera, es matemática que vale la pena estudiar y que da muchas satisfacciones. Bueno, este dato nada más para, ¿cómo se llama?, para romper lanzas, ¿verdad? Porque el origen de las formas vivas está muy asociado con la voluntad divina, sino aquí en Estados Unidos. Y esta estadística me parece realmente impresionante, vean ustedes. Esta es una estadística de una encuesta que lleva a lo largo de varias décadas, hasta el año 2008, en el cual le preguntan a los gringos, ¿verdad?, qué creen ellos, y casi la mitad de los gringos creen que Dios creó a los humanos tal como son ahora y hace aproximadamente 10.000 años. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo. Estados Unidos es el país que más dinero invierte en investigación científica y, sin embargo, únicamente alrededor de un 14% piensan que los seres humanos se han desarrollado a lo largo de millones de años a partir de formas menos avanzadas de vida. Entonces, quédense con ese dato porque vale la pena para comprender muchas de las situaciones contemporáneas, y parte de lo que les voy a platicar hoy está publicado en la miscelánea matemática, que se la recomiendo mucho, es una excelente publicación. Les recomiendo mucho que mes tras mes le echen un ojo a la miscelánea matemática. La pueden adquirir aquí en las oficinas de la Sociedad Matemática, pero también pueden bajar el PDF en el internet. Entonces, Faustino y yo publicamos este ensayo hace unos años, y en 2009 para ser más exactos, y la parte matemática de lo que voy a hablar el día de hoy está contenida la mayor parte aquí. Bueno, entonces, primero que nada, dejen pasarles una galería de diversas formas en la naturaleza. Primero que nada, para que nos demos cuenta de lo intrincado y lo rico que es el catálogo de formas que podemos ver tanto en el mundo vivo como en el mundo no vivo. Entonces, esto que parece aquí, ¿verdad?, es un cultivo de bacterias. Y fíjense que este cultivo de bacterias se utiliza como ejemplo para ilustrar un fenómeno físico que tiene una descripción matemática muy bien conocida, que se llama el fenómeno de agregación limitada por difusión. Y el resultado es que las bacterias crecen de manera ramificada, formando un fractal dendrítico muy lindo, y hasta donde nosotros sabemos no hay una bacteria en jefe
que le diga a las demás, tú te pones aquí, tú te formas allá, todos ustedes me abren otra ramita por acá, por otro lado. Entonces, cuando se da un origen espontáneo, de una forma bien característica y bien discernible, decimos que estamos frente a un proceso de autoorganización. Otro proceso, este también son bacterias, y de hecho son bacterias de la misma especie. La única diferencia es el control, la concentración de nutrientes. Y de hecho, modificando como parámetro la concentración de nutrientes, se pueden lograr muchas formas fractales bellísimas, pero eso sería material de otra plática. Aquí también tenemos unas formas muy características. La espiral es una forma muy estudiada, muy entendida en matemáticas, y esto es un cultivo, pero de amibas. Entonces también aquí observamos el proceso de autoorganización y le vamos a dar la vuelta y vemos que en el mundo inerte también hay formas muy interesantes. Aquí tenemos unas dunas arriba en el desierto, y estas son las mismas dunas pero vistas desde el satélite. Y traía una foto muy bonita que, pues aquí está, ¿verdad? Que todos ustedes, ya fueron todos ustedes a ver los prismas basálticos a Huesca, Hidalgo, ¿verdad? Es maravilloso, ¿no es cierto? Cómo estas tremendas piedrotas y tantas toneladas de material basáltico no están ahí aventadas al azar, sino que tienen formas geométricas bien discernibles, bien características, y todos son prismas y son variantes de prismas hexagonales. Entonces, ¿en qué parte de los procesos que dan lugar a las formas se eligen, por decirlo entre comillas, que esto tiene que ser prismas hexagonales, que esto que tienen que ser semilunas? ¿En qué parte sale que la sábila tiene esta estructura, esta arquitectura tan atractiva? Vamos a hablar más de las espirales y de Fibonacci, de todo aquello que ya conocen. ¿De dónde sale que este cactus, que tiene franjas verticales, de repente tiene bifurcaciones? Las bifurcaciones aumentan de frecuencia hasta que ya no caben, y entonces esta es una transición caótica en un cactus vía la ruta de la duplicación de periodo. Y también tenemos, ¿verdad?, uno de mis favoritos, que es ¿cómo se llama? Romicia. El brócoli. Romicia. En Superama lo venden como romicia. En Superama lo venden como romicia. Bueno, es una variedad de brócoli que lo pueden ustedes comprar en Superama. Y no sabía, lo he visto en Superama, pero nunca había visto el nombre, ni el precio. Aquí también pueden ver que tiene algo en común, que tiene una cierta espiralidad, es decir, los organelos van creciendo formando espirales, pero, al igual que acá. Después vamos a ver que hay regularidades aritméticas muy interesantes, pero lo más destacable de esta forma es que este cono, o este de acá, el que ustedes quieren, está formado de conitos, que está formado de conitos, que está formado de conitos, y nosotros decimos en matemáticas que tiene la propiedad de autosemejanza, y la propiedad de autosemejanza es uno de los ingredientes que caracterizan a la geometría fractal. Entonces, ¿de dónde sale esto? Si no aceptamos la hipótesis divina, de que es así porque Dios quiere, esa es una explicación fantástica, porque es la respuesta para todo. Es decir, ¿por qué esto es así? Pues porque Dios quiere. Y esto también es muy buena onda, ¿no? Porque se le ocurre, a todo dice que sí. Entonces tenemos la obligación como científicos de tratar de encontrar explicaciones causales basadas en las leyes conocidas de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza se expresan, no lo digo yo, lo dijo alguien mucho más famoso que yo, se expresan mediante el lenguaje matemático. Y eso es parte de lo que vamos. Pero también, fíjense que hay formas que, aunque pertenecen a la materia inerte, a la materia no viva, se parecen muchísimo a los organismos vivos.
Estas son formas que surgen de la depositación, no sé si se dirá así, depositación, del depósito de sales minerales, y las han encontrado en minas. Entonces andan los mineros escarbando y de repente dicen, ay, mira un hongo aquí abajo. Y pues no, no son hongos, son formas inertes, es roca esencialmente sedimentaria, pero tiene exactamente la misma forma que muchas formas vivas. Entonces, desde mi punto de vista es demasiado para ser casualidad, y vamos a ver que en este mundo no hay casualidades. Hay leyes que tiene que obedecer todo el mundo, los vivos y los no vivos. Bueno, esta, no voy a decir qué es, lo voy a dejar unos segundos ahí puesta. Al final de la conferencia me recuerdan, por favor, al que acierte en decirme qué es esto, se lleva de premio en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, échenle un ojo, lo voy a dejar unos poquitos segundos más. Nos vamos a brincar a la siguiente y al final me recuerdan el reto que les estoy mandando. Bueno, entonces, pero ahora sí, aquí empieza la conferencia. Lo demás es una galería de formas diversas. ¿De dónde, cómo es que todos nosotros tenemos la geometría que tenemos? Que esencialmente es una geometría con simetría bilateral. Pues todo el cuento empieza con un óvulo fecundado, que es una forma esférica. ¿Qué procesos va sufriendo ese óvulo fecundado para que el resultado final sea un bebé tal cual lo conocemos nosotros? Un bebé como este. Aquí quiero hacerles un comentario totalmente fuera de la plática, y es que anoche que estaba haciendo esto le puse en el Google Images bebé y todos son güeritos. Me costó un montón de trabajo encontrar un bebé que no fuera de comercial de Gerber. Sí. Entonces ahí se ve pues entre muchas otras cosas. En el Google se ve también el sesgo que existe en la sociedad hacia los patrones de belleza basados en la raza, y me costó mucho trabajo encontrar un mesticito. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de partir un óvulo fecundado? Que es una esfera, se da lugar a un bebé. Esto pues no se está discutiendo desde ahora, desde hace mucho tiempo. Esa pregunta es una pregunta de interés de la gente que piensa, y la gente empezó a pensar de manera sistemática en algún lugar en Grecia, por ahí del siglo VI antes de Cristo. Y en aquel entonces había dos escuelas antagónicas que decían que las estructuras, ahí todos saben leer, ¿verdad? Que las estructuras que dan lugar a un organismo adulto ya se encuentran en el huevo, y otra escuela que decía que no, que las estructuras y formas aparecen durante el proceso. Les cuento rápido. La primera escuela se llama el preformacionismo, y el preformacionismo tuvo un auge, y sobre todo estuvo presente en la mente de muchos de los filósofos más interesantes de la historia. Este que vemos aquí en la foto es Séneca, un filósofo ibero-romano. Nació en lo que hoy es Córdoba, España, pero nació cuando aquello era Imperio Romano. Entonces, es muy importante Séneca en la historia de la filosofía por dos razones. Una, porque era bien abusado, y dos, porque la filosofía no se les daba a los romanos. A los griegos sí, los romanos no. Los romanos eran ingenieros, eran guerreros, eran juristas, pero hay muy pocos literatos, excelentes literatos, pero filósofos romanos hay muy poquitos. Entonces, destaca el caso de Séneca. Ya leyeron, ¿verdad?, lo que dice ahí. Esencialmente lo que acabo de mencionar hace unos segundos, de que en la simiente, en el huevo, ya está la forma y únicamente hace falta que se desarrolle. Visto desde el punto de vista moderno, eso le confiere a la mujer únicamente el papel de incubadora, porque es nada más la que proporcionaría
el ámbito adecuado para que la forma ya existente se desarrollara hasta que fuera viable para la vida independiente. Esta propuesta gozó de gran aceptación durante muchos siglos, incluso en el siglo XVI se demostró, porque lo primero que hizo Van Leeuwenhoek cuando descubrió el microscopio fue mirar todo lo que se encontró. Entonces, agua del charco, sangre, semen, era curiosito. Entonces, en el semen, lo primero que vio es que efectivamente ya está el bebecito completamente formado. Y que por lo tanto, este es un dibujo, es un grabado de mano del Van Leeuwenhoek, y que por lo tanto, pues ese nada más entra al ámbito adecuado que le va a dar hospedaje, que es el óvulo, y de ahí se va a desarrollar. Este es otro dibujo de la época también. Y esto me gusta mucho para discutir con ustedes que la ciencia no es tan objetiva a ratos. La ciencia es una labor objetiva de manera global, pero en ciertos momentos, es decir, localmente, en el tiempo y en el espacio, puede ser que se elevaran las patas feamente. Y puede ser que uno trate de interpretar los hechos de acuerdo con la preconcepción de la sociedad dominante que existe. Y el mejor ejemplo, platíquese a sus cuates, fueron los canales de Marte. También cuando los primeros, ya entrado el siglo XX, Percival Lowell, un prestigiado astrónomo norteamericano, dirigió su telescopio a Marte y encontró que había toda una serie de supercarreteras y canales perfectamente bien trazados. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo fue únicamente en un indicio, pues más o menos flojón, en un indicio medio borroso, el proyectar la idea que él tenía de civilización, de progreso, etcétera, etcétera, y causó un revuelo hasta que se demostró que era completamente falso. Como también es completamente falsa la hipótesis del preformacionismo, de que en un espermatozoide esté ya el bebé completamente formado. Y si ustedes estuvieran debatiendo con un preformacionista, ¿cómo le ganan? ¿Cómo derrumban su hipótesis tajantemente? ¿A quién se le ocurre un argumento contundente, lapidario, así para decir, estás equivocado por esto, ¡pum!, y no hay vuelta de hoja? El argumento es muy sencillo. Si está perfectamente bien formado el bebecito en un espermatozoide, entonces en el bebito a su vez debe de tener los espermatozoides de la siguiente generación. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Que a su vez deben de contener los espermatozoides de la siguiente generación, y así sucesivamente, de tal manera que en un espermatozoide tendría que estar incluida una cantidad de personas que supera con mucho no solamente a la población mundial, sino a todo lo que ha sido la población de humanos desde el origen de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, un cálculo rápido, estimando que el volumen de un espermatozoide vale tanto, entonces los testículos del bebito deberían de medir kilómetros cúbicos. Entonces, está bien que haya gente que presuma de sus atributos, pero no a esos tamaños, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces, una vez derrotada el preformacionismo, la hipótesis que está en boga es la epigénesis, es decir, que las formas van surgiendo durante el proceso. No es que esta hipótesis no tenga problemas, tiene problemas, pero gracias a esos problemas hemos podido avanzar muchísimo. Entonces, quiero, para empezar la charla, la parte de la epigénesis, proponerles un experimento mental, un experimento muy sencillo. Quiero que todo el mundo se imagine una esfera perfecta. ¿Vamos? Todo el mundo se imagina una esfera perfecta. Yo afirmo
que no hay experimento físico posible para saber si esa esfera se encuentra en reposo o está girando. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? O alguien proponga algún experimento que permitiera que nos diéramos cuenta que está girando. De luces corrientes, ¿no? Y concentración de campos, ¿no? No, matemáticos, no te metamos con los físicos. ¿Sí? Ponerle un puntito y ver si se mueve. Pero entonces ya no es una esfera perfecta. Sí, saco la pluma, le pinto una rayita y me doy cuenta, ¿verdad? Si la rayita está dando vueltas, pero entonces ya no es una esfera perfecta. La esfera perfecta está caracterizada por tener 3 grados de simetría: simetría con respecto al centro, simetría con respecto a cualquier línea que pasa por el centro y simetría con respecto a cualquier plano que pase por el centro. ¿De acuerdo? En el momento que la mancho, que le pongo una marca, ya pierde alguno de esos grados de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que se queden con la idea de que a cambio de romper la simetría de la esfera, yo gano información. Ok, ya no es una esfera perfecta, perdió alguno de sus grados de simetría, pero yo gané información porque ya sé que está rotando. ¿De acuerdo? A eso los físicos le llaman una ruptura de simetría. Y nos vamos a convencer con las ilustraciones que siguen que las rupturas de simetría son importantísimas para todo, y vamos a ver cuál es la contraparte matemática de ese concepto físico. Nada más para remachar bien esta idea, les voy a proponer otro ejercicio mental, otro experimento mental. Imagínense ustedes que tenemos un aro metálico. ¿Ya? Sí. El aro metálico tiene soldado un pivote aquí. Y el experimento consiste en que nosotros, utilizando este pivote, podemos hacer rotar el aro. ¿Todo el mundo se lo puede imaginar? Todo el mundo se lo puede imaginar. Pinten, por favor, nada más para fijar las ideas, pinten la mitad del aro de un color y la mitad del aro de otro color. Diga, aquí está pintado de negro y aquí está, ¿se alcanza a ver? Está pintado de rojo. Bueno, el experimento, ahí sí es un experimento de la física, pero de la física son graciosos los físicos, ¿no? Porque se imaginan experimentos fascinantes, pero todos son irrealizables, porque empieza uno diciendo, y supongamos que no existe fricción. Pues aquí vamos a suponer que hay un aro metálico, un anillo metálico dentro del aro que se mueve sin fricción. Bueno, cuando el aro está en posición de reposo, ¿qué va a suceder con este anillo si lo alejo del fondo? Y lo suelto, pues va a oscilar, porque no hay fricción. ¿De acuerdo? Está oscilando. Y ahí se puede quedar toda la vida porque no hay fricción. Pero ahora empieza el experimento. Con una cierta velocidad angular empiecen a hacer que gire el aro. ¿De acuerdo? Y soldamos la cámara a este dispositivo para que parezca inmóvil, aunque esté dando la vuelta hecho la raya, parece que está inmóvil. ¿Estamos? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? No, porque estamos nosotros montados en ese marco de referencia. Entonces el aro lo vemos fijo, aunque está dando vueltas hecho la raya. Y yo les digo, súbanle, órale, y le suben a la velocidad angular. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar? Depende de la velocidad angular. Depende de la velocidad angular. Exactamente, depende de la velocidad angular. Va a llegar un momento, fíjense ustedes que el anillo está sujeto a 2 fuerzas antagónicas. Una es la componente de la gravedad que lo obliga a bajar y la otra es la componente de la fuerza centrífuga que lo obliga a subir. ¿Cierto? Cierto. Va a llegar un momento cuando tenga una velocidad angular crítica en el cual le va a ganar la fuerza centrífuga, la componente de la fuerza centrífuga, y ya no va a regresar. Va a seguir oscilando, pero va a seguir oscilando alrededor de un punto de equilibrio que ya no es este. De hecho, si va hechicísimo la raya,
¿verdad? Va a estar oscilando alrededor del extremo, porque más lejos no puede ir. ¿Estamos? Pregunta, ¿de qué lado se va? ¿Del lado negro o del lado rojo? La respuesta es encantadoramente simple, no se sabe. No se puede saber. No se puede saber. No se puede saber, no hay manera de saberlo desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista matemático, acá surgió un nuevo punto de equilibrio alrededor del cual oscila el anillo, y acá también, nada más que acá no hay anillo. ¿Sí lo ven todos? Entonces quiere decir que matemáticamente surgieron dos puntos de equilibrio. Físicamente, solamente uno es viable. Bueno, ¿cómo le llamamos esto en matemáticas? Le llamamos una bifurcación. Entonces, las bifurcaciones son el fenómeno matemático que aparece siempre aparejado a la ruptura de simetría. ¿Por qué hubo una ruptura de simetría con el aro? Porque antes era indistinguible la mitad roja de la mitad negra. Cuando el anillo elige una mano, elige un lugar, ya no es simétrico. Ya hay un lugar preferencial sobre el otro. Esa es una ruptura de simetría. Detrás de toda ruptura de simetría siempre hay una, ¿qué les dije? Una bifurcación. Y todos ustedes saben, ¿verdad?, que las cascadas de bifurcaciones dan lugar al fenómeno conocido como caos. Bueno, entonces ya sabemos lo que es una ruptura de simetría, ya sabemos que están asociadas a las bifurcaciones. No se les olvide que estamos todavía en el problema de cómo se forma un chavito a partir del óvulo que es esférico. Bueno, pues sucede que el óvulo fecundado se parte en dos, cada uno se parte en dos, cada otro se parte en dos, el número de células va creciendo como 2 a la n, pero este proceso no puede seguir indefinidamente porque no nacen chavitos balón. La estructura esférica más grande se llama la mórula, y la mórula consta de ya unos cientos de células, pero que todavía tienen una configuración esférica. En ese momento ocurre una ruptura de simetría y la esfera deja de ser esfera. En uno de sus polos se abolla y se sumerge. Imagínense por favor, ¿sí? Y el proceso se llama proceso de invaginación, porque en un polo se sumerge y se forma todo un saco que va a dar lugar después al interior, donde van a estar todas las vísceras y tripas y demás. Y la parte de afuera va a dar lugar a los epitelios, a todo lo que va a formar la piel. Entonces se pierde, se gana en potencialidad funcional, pero se pierde en simetría. Después se ocurre una segunda ruptura de simetría y surgen las extremidades. ¿De acuerdo? Entonces, de las tres simetrías que tenía la esfera, nosotros nos vamos a quedar solamente con una, que es la simetría bilateral. La simetría con respecto a un plano que nos corta así por mitad. De nuevo, se perdió simetría, pero se gana función. Y además, este ejemplo me gusta mucho porque la ruptura de simetría no solamente es una ruptura de simetría geométrica, también es una ruptura de simetría funcional, porque ocurre exactamente al mismo tiempo que todas las células dejan de ser iguales. Hasta este momento son iguales y aquí ya no. Aquí ya una célula levanta la mano y dice, yo quiero ser hígado. Y la otra dice, no, yo quiero ser páncreas. Y la otra, tú ojo, tú tripa, y tú lo que sea. Y entonces dejan de ser iguales todas las células y tenemos una ruptura de simetría estructural, pero también funcional. ¿Cómo? Esto es descriptivo nada más, no hemos explicado nada. ¿Por qué se dan esas rupturas de simetrías? Bueno, en los años 60 y 70 del siglo pasado hubo una hipótesis que también estuvo muy en boga. Dijeron, el óvulo no está en el vacío, el óvulo está dentro del cuerpo
Y dentro del cuerpo hay fluidos que contienen una cantidad increíble de compuestos químicos. Dicen, vamos suponiendo que la concentración de la sustancia roja es la que manda la señal para que surjan las extremidades, por decirlo. Vamos a suponer que la concentración de la sustancia azul manda la señal para que tales células se diferencien y que la otra sustancia manda... Muy bonita hipótesis, salvo por un problema bien canijo. Y es que si ustedes en un recipiente ponen la sustancia roja, la sustancia azul y la sustancia negra, dentro de un ratito lo que tienen es un mezcladero de las tres sustancias. Entonces, ¿cómo diablos es posible que tres sustancias en solución permanezcan segregadas? Una en un lado, otra en otro lado y otra en otro lado. Pues ese era un problema que parecía irresoluble. Parecía irresoluble hasta que llegaron dos modelos matemáticos. Dos modelos matemáticos, el primero llamado el bruselador, porque lo inventaron en la Universidad de Bruselas, y el segundo, ¿dónde lo inventaron? En la Universidad de Oregón. ¿Sí? Y estos dos sistemas de ecuaciones diferenciales, les presento únicamente el oregonador, donde X, Y y Z son las concentraciones de tres hipotéticas sustancias químicas. Estas, perdónenme, ¿alguien me quiere preguntar algo? No. Son las concentraciones de tres sustancias químicas, su evolución viene dado por el lado derecho del campo vectorial de este sistema de ecuaciones diferenciales, y bajo ciertos juegos de los parámetros, lo que tenemos es un ciclo límite. Para los que no sepan lo que es un ciclo límite, bajo ciertas condiciones de los parámetros, tenemos que las concentraciones de las sustancias oscilan. Y eso rompe tajantemente, es contraintuitivo, porque la intuición nos dice, si usted pone leche, agua de Jamaica y tequila, y lo deja allí, dentro de un rato, ¿qué es lo que tiene? Pues una cochinada, ¿no? Que nadie se va a tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por difusión se mezclaron las tres sustancias. Y nadie ha visto hasta ahora que se segreguen. El hecho de que este sistema de ecuaciones diferenciales dé lugar a oscilaciones quiere decir que sí es posible que una sustancia venza su destino, que su destino es que su concentración tienda a un equilibrio, porque esto lo que nos está enseñando es que las tres componentes de este sistema hipotético oscilan, no se van asintóticamente a un valor, sino que pueden oscilar. Esto causó gran sensación en los años 70 y va asociado, dígame. Te puedo preguntar algo, ahí tienes dos como catalizadores aire, ¿cómo justificas su presencia? Dame chance de no responder. Dame chance de hacerme güey. Perdón, ahorita vamos a ver los ingredientes de una reacción que efectivamente reproduce este comportamiento. Ahora, también se habrán dado cuenta que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, eso quiere decir que estamos bajo una hipótesis muy restrictiva. Y la hipótesis es que el sistema es homogéneo espacialmente. ¿De acuerdo? De esa hipótesis nos vamos a deshacer dentro de un momento. Pero quiero presentarles a los dos personajes de buena parte de lo que sigue de la plática. Ahí está el Boris y el Anatoly. El Boris, desde mi punto de vista, es una persona que tuvo una ocurrencia genial, realmente genial. Él era un biofísico, un bioquímico soviético que trabajaba en los años 50. En los años 50 la Unión Soviética se encontraba devastada totalmente por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. El precio que la Unión Soviética tuvo que pagar en vidas humanas y en infraestructura material fue inimaginable, ¿no? Fue brutal completamente.
Entonces, él estaba tratando de estudiar lo que se llama el ciclo de Krebs, que lo estudiamos todos en la prepa, en la secundaria, en la prepa. Se estudia el ciclo de Krebs en algún momento, que tiene la característica de que es una reacción que aquí sucede. Si meto ácido pirúvico en el acetil, quién sabe qué, y desprende gas carbónico, y si le agrego energía, es una reacción que da la vuelta. Es una reacción química periódica. Entonces, fíjense ustedes, la genialidad del pensamiento de Boris fue que, como no tenía dinero para comprar las sustancias, él dijo, pues fenómenos muy parecidos deben ocurrir si yo pongo sustancias que tengan propiedades muy parecidas. Esa es toda una apuesta. Es la apuesta en que la naturaleza es robusta y que tiene propiedades universales. Entonces, efectivamente, no le alcanzaba para comprarse ácido pirúvico, se compró otra cosa, pero cuyo comportamiento químico era parecido, no le alcanzaba para comprarse otra cosa, y así le hizo, y se logró una reacción química periódica. La puso en un vaso, le puso un indicador de acidez, y el problema que tuvo es que pasaba de amarillo pálido, amarillo más intenso, amarillo fuerte, empezaba a palidecer otra vez, y así se la pasaba toda la vida. Mandó el paper a publicar y se lo rebotaron, con un fuerte regaño. Dijeron, señor, ya se sabe que las sustancias químicas, cuando reaccionan, tienden a un equilibrio estable. No nos quite el tiempo, por favor, con sus tonteras, y dedíquese a algo productivo. Refinó su experimento, reescribió el artículo, lo volvió a mandar, y el segundo rebote fue mucho más rudo. Le dijeron, si sigue perdiendo el tiempo en esas tonteras, vamos a recomendar que le quiten el financiamiento del Estado para sus... Entonces ya, dijo al buen entendedor pocas palabras, se fue a su casa, se deprimió y se murió triste y pobre. Bueno, esta es una gráfica del artículo original, ¿verdad?, donde se ve que efectivamente tenía una reacción química periódica contra lo que dice la intuición. Pero después vino Anatoly Jabotinsky, y por encargo de otro académico de la Unión Soviética, Schnoll, que era muy amigo de Boris y que se puso muy triste cuando Boris se puso triste, le encargó al alumno, que era el Anatoly, que refinara el experimento de Jabotinsky. Lo refinó, cambió los ingredientes, puso otro indicador de acidez, y entonces ya era contundente el resultado, porque entonces la reacción oscilaba entre el rojo y el azul. Entonces aquí vemos rojo, morado, azul, morado, rojo, y así sucesivamente, y eso lo ve uno ahí en el plato, ¿de acuerdo? Pero todo esto es sin estructura espacial explícita. A alguien se le ocurrió poner el mismo menjurje en un plato de, ¿cómo se llama?, de Petri, en capa fina, y ahí los efectos del espacio, de la componente espacial, dieron lugar a un fenómeno bien interesante. Empieza todo con un fondo rojo. De repente, en el fondo rojo brota un puntito amarillo que empieza a crecer, que empieza a crecer, que empieza a crecer. No se sabe dónde va a brotar de antemano el puntito amarillo. Cuando los puntitos amarillos, que ya se volvieron círculos, crecen y chocan, se interfieren como si fueran ondas de sonido, y bajo cualquier perturbación se rompen, y todos ustedes saben que un círculo que se rompen es una espiral. Entonces aquí tenemos estructuras en espiral. Dense cuenta de ver la emoción que ha de haber sentido este cuate, porque no solamente el menjurje bien batidito se moría, y la reacción se iba a un equilibrio inerte, a un equilibrio inestable,
No, se autoorganizaba y tenía oscilaciones temporales y por primera vez se veían patrones espaciales surgidos de la nada. Y a los patrones espaciales surgidos de la nada le llamamos autoorganización, ya les había dicho. Oigan, traía unas peliculitas, pero me las voy a brincar porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces pongan ustedes reacción de Belousov Jabotinsky en el YouTube y las van a encontrar, ¿de acuerdo? Sí, entonces estos es los ingredientes del menjurje. Es suficientemente sencillo para que se pueda hacer en casa. Los ingredientes son relativamente sencillos de conseguir. Se puede hacer en casa la reacción. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer técnicas básicas de laboratorio de química, técnicas básicas del estilo de que siempre se le echa el ácido sulfúrico al agua y no el agua al ácido sulfúrico. No da igual. Si le echa uno el agua al ácido, explota. ¿Sí? Y ya se imaginan ustedes el tremendo relajo que se arma. Entonces, bueno, esto también lo pueden encontrar en internet, pongan ingredientes de la reacción de Belousov-Jabotinsky y se lo van a encontrar. Bueno, entonces aquí están las películas que no les voy a pasar. Tampoco me voy a meter mucho en esto. Hubo mucha gente que argumentó, sobre todo del campo de la biología, que no podía ser que a partir de la nada surgieran formas, porque eso contravendría la segunda ley de la termodinámica. Bueno, a este pelado que aparece aquí, que se llamó Ilya Prigogine, le dieron el premio Nobel por demostrar que no se viola ninguna ley de la termodinámica y que sí es posible que a partir de la nada se formen estructuras geométricas estables. Entonces, es un trabajo muy lindo que hizo este cuate. Los físicos no lo perdonan porque el trabajo es de física y él era químico. Pues eso de los gremios es una cosa. Bueno, pues hablemos ya que ha surgido muchas veces este término, el resto de la charla le voy a pasar dando ejemplos de lo que es la autoorganización. Esto es la simulación computacional de arena puesta en un plato de Petri y colocada encima de una bocina. Y si ustedes usan como parámetros de control la amplitud de la oscilación y la frecuencia de la oscilación, pueden tener todos estos patrones. Entonces, fíjense ustedes, al principio la arena está completamente cernida, limpia, lisita, homogénea, pero en cuanto empieza el fenómeno, ¿verdad? Que de hecho no hacen falta dos parámetros, ya se demostró que con uno solo basta, el cociente entre la amplitud y la frecuencia. Entonces, moviendo un solo parámetro, esto se autoorganiza en franjas, en retículas cuadradas, en retículas oxigenadas, hexagonales, retículas hexagonales, que hay convivencia de fases y que hay transición eventual al caos. Estas fotos se deben al profesor Sweeney de la Universidad de Austin, que ha venido muchas veces aquí a México y que ha dado conferencias aquí mismo, fantásticas conferencias acerca del fenómeno de la autoorganización. Como les decía, esta es la simulación computacional y las otras son fotos instantáneas, desde luego, y se ve que no hay que echarle nada. Los granos de arena, simplemente oscilando, dan lugar a patrones espontáneos a partir de la nada. Eso es lo que se llama autoorganización. Ejemplos de autoorganización hay muy bonitos. El mismo experimento da lugar a piquitos así que se llaman oscilones. En una fase el oscilón es un volcancito, en la siguiente fase es un pozo y se la pasa oscilando entre esas dos características. Lo que también causó una sensación este descubrimiento, porque antes uno pensaba que la propagación de ondas era exclusiva de los fluidos, que las ondas se propagaban en el agua, en el aire y no en los medios granulares.
pues sí, hay ondas en los medios granulares. También traía cinito de esto, pero tampoco se lo puedo pasar. También lo pueden ver ustedes en el YouTube, porque se me acaba el tiempo. Me dan 5 minutos después de la hora, porque si no, no llego al final. Porque el experimento que sí les quiero contar con mucha mayor calma, que es un experimento que todos pueden hacer en casa, es el que ponen ustedes un buen sartén al fuego y le ponen aceite al sartén. Lo pueden hacer en casa. Yo lo he hecho hasta... Es más, el experimento sale aunque uno no quiera. Cuando uno pone el sartén en el fuego y quiere uno cocinar y regresa uno y dice, ay, ya salió el experimento. El aceite se calienta abajo, sube por convección, se enfría arriba y baja. Se forman celdas de circulación. Aquí pasa un fenómeno bien interesante, porque también hay una ruptura de simetría y por lo tanto una bifurcación. Sucede que si la flama es muy poco intensa, si la flama es muy baja, entonces el calor se difunde de abajo hacia arriba por difusión, es decir, por golpeteo molecular. ¿De acuerdo? Pero llega un momento en que el mecanismo del golpeteo molecular no basta para transmitir el calor hacia arriba y hay una ruptura de simetría porque hay un cambio del mecanismo de transmisión del calor que pasa de ser de difusión a convección, a transporte de materia. Masas de aceite suben, se enfrían y bajan, crean estos patrones de circulación que se ven bien bonitos. Estos se llaman las celdas de Bénard. ¿De acuerdo? También pueden ver simulaciones en internet. En el internet está todo. Le agregaron granitos de pimienta al aceite para que fuera más evidente el fenómeno. Entonces no solamente se forman celdas de Bénard, sino que en 3 dimensiones son celdas hexagonales, donde el aceite sube por las aristas y se sumerge por el centro. Son formas que salen aparentemente de la nada. Esta es otra fotografía de un experimento de convección de celdas de Bénard. Y lo más interesante, eso es un comentario rápido, es que ¿cómo definen ustedes el tiempo? Nadie define el tiempo, porque se han gastado litros de saliva y tinta discutiendo lo que es el tiempo y nadie puede dar una definición de lo que es el tiempo. Pero los físicos, como son muy pragmáticos, tienen una definición operativa muy fregona. Dicen, ¿qué es el tiempo? Aquello que es medido por un reloj. Y funciona, así trabajan los físicos y están contentos, ¿verdad? Pero todo reloj está basado en algún mecanismo oscilatorio. El reloj de la abuelita está basado en la oscilación del péndulo. Los relojes modernos electrónicos están basados en la oscilación de un cristal de cuarzo. El reloj más exacto, más preciso que ha podido crear la humanidad es la oscilación de los átomos de cesio, ¿verdad? Pero el tiempo se extrae de algún fenómeno oscilatorio. Y se lo digo porque entonces el tiempo también es una propiedad de autoorganización de la materia. Reflexionenlo. Esto es el corte tridimensional de las estructuras de la ecuación de Belousov-Jabotinsky. ¿Sí se acuerdan cuando les dije en capa plana surge un círculo, se va abriendo, se rompen y da lugar a espirales? Si nosotros rompemos una espiral así mediante un plano, se ven así, se ven enrolladas. O sea que la estructura tridimensional es más rica que la estructura plana, y a estas ondas, aquí se ven, ¿verdad? Que son las mismas que en el cultivo de las bacterias. Faustino Sánchez Garduño, que es el colega aquí en México que posiblemente sepa más de la matemática de este asunto, le bautizó con el nombre de las ondas chocorrol. Porque aquí ven ustedes, ¿sí se acuerdan de los chocorrol, no? O sea, aquí
están las ondas chocorrol. Las ondas chocorrol se presentan en la turbulencia, como es evidente a partir de esta ilustración, y se sabe que la ecuación de Belousov-Jabotinsky, que el experimento de Belousov-Jabotinsky, eso ha permitido definir lo que es la turbulencia química. Turbulencia que sigue las reglas de la turbulencia, pero que se forma a partir de la interacción de uno o más reactantes. También hay ondas chocorrol en el humo, y hay una chocorrol, aparentemente es una estructura muy querida por la naturaleza, sale en todos lados. Desafortunadamente también hay una enfermedad bien fea que da lugar, ven aquí las ondas chocorroles. Sí, esta enfermedad se llama eritema anular y no se conoce todavía el mecanismo que la produce. No se conoce el mecanismo que la produce, pero fíjense ustedes que es un excelente proyecto de estudio, porque hace rato les mencionaba yo que en la naturaleza no existen coincidencias. Entonces, que las ondas chocorrol aparezcan en muchos lados debe de querer decir que el aparato matemático que la describe en un ámbito tiene que ser el mismo que la describe. Es una extensión del pensamiento de Boris, ¿sí? Nada más que no es con sustancias, es el aparato matemático que describe un fenómeno, debe de describir un fenómeno se me fue la palabra, debe describir un fenómeno cuyas manifestaciones sean las mismas. Este sí se lo voy a pasar. Este sí se lo voy a pasar. A ver, me dicen cuando vean ustedes las ondas chocorrol. Ay, ¿sí los vieron? Sí. Y esto es un panal de abejas. Entonces, las ondas chocorrol en la enfermedad de la piel, en el panal de abejas, en la estructura de las amibas, la matemática detrás de todo eso es la misma. Es la misma y son ecuaciones diferenciales. Déjenme echarles porras porque aquí hay algunos estudiantes míos de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales un poquito más canijas que las que se ven en el primer curso, que se llaman ecuaciones diferenciales de reacción-difusión. En algún momento, ya casi voy a terminar. ¿Pero qué se mueve en el panal? ¿La onda es de qué? La onda de actividad. Pero la voy a volver a pasar. Todas esas son abejitas. Y lo que se mueve es que algunas están en reposo y otras están en actividad. Entonces, lo que se propaga es el patrón de actividad. Bonito, ¿no? Ay, no quiero pasar esto. ¿Cómo se ve? Aquí vamos. Y para cerrar con esta parte, déjenme decirles que estas dos figuras que son indistinguibles entre sí, desde el punto de vista geométrico, la de la izquierda corresponde a la reacción de Belousov-Jabotinsky y la de la derecha corresponde a el crecimiento de la colonia de amibas. ¿Estamos? Entonces es muy difícil encontrar un argumento en contra de que si la manifestación macroscópica de dos fenómenos que microscópicamente son tan radicalmente distintos es la misma, es porque deben tener la misma descripción matemática. Y efectivamente la tiene.
efectivamente la tienen, entonces estudiar ecuaciones diferenciales todos. ¿Sí? No se vayan a reír, pero un equipo de investigadores del Instituto Vecino, del Instituto de Física, analizaron las pinturas de Van Gogh y demostraron que estas espirales son auténticas espirales de turbulencia. No todas las espirales son de turbulencia. Tienen variables observables que se pueden medir y que distinguen a una espiral que nada tiene que ver con la turbulencia, de las que sí lo tiene que ver, y publicaron un artículo impresionante. ¿Sí? Entonces, José Luis Aragón está en el Instituto de Física de Querétaro, Gerardo García Naumis en el Instituto de Física de aquí, Philippe Meini está en la Universidad de Londres, claro. Philippe está en Oxford, en Inglaterra, buen amigo, está aquí buena parte del tiempo, y publicaron un trabajo que fue muy comentado en toda la literatura, y no solamente en la literatura especializada. Salieron notas en el periódico Le Monde, en el periódico The Guardian, en todos lados comentaron el trabajo que demostraba que la obra de Van Gogh, las espirales son espirales de turbulencia. Bueno, déjenme irme. ¿Se acuerdan del esto? ¿Se acuerdan de Fibonacci? ¿Todo el mundo se acuerda de Fibonacci? ¿Verdad? Todo el mundo se acuerda que en los centros de los girasoles el número de espirales que se abre hacia la izquierda y el número de espirales que se abre hacia la derecha son siempre dos números consecutivos de Fibonacci. Si hacemos la cuenta, ¿verdad? Si 13 se abren para un lado, 21 se abren para el otro lado, que son dos números consecutivos de Fibonacci. Si 21 se abren para un lado, 34 se abren para el otro lado. Entonces, la cuestión está que también la versión geométrica de la sucesión de Fibonacci puesta como cuadrados complementarios es la espiral, que es exactamente la espiral del organismo que sale en todos los pósters de los congresos de biología y matemática, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver Fibonacci con todo esto? ¿De dónde sale la forma de este organismo? ¿De dónde sale la forma de las plantas? Ya para despedirme les voy a mostrar nada más un experimento. Son las 12, ¿me esperan 5 minutos? Quiero pasarles también cinito para que vean, se los describo primero. El problema es tratar de entender por qué, y no solamente, también los magueyes y también las sábilas y también todas las plantas, estoy diciendo una mentirota, el 85% de las plantas que hay en este mundo siguen una geometría de Fibonacci. Y las que faltan siguen una geometría tipo Fibonacci, pero en el cual la serie no es 1, 1, 3, 5, 8, 13, sino que empieza con 1 y 2. Entonces es 1, 2, 3. A ver, ayúdenme. El Fibonacci es sumar los dos previos. Entonces empieza con 1 y 2, es 1, 2, 3, 5, 8. No, a ver, empieza con 1. 1, 2, 3, 5, 8. No, esa es la refiero. Ah, ya me acordé, perdónenme. Empieza con 1 y 2, pero en el orden al revés. Es decir, la condición inicial es 2, 1. Entonces, fíjense que la diferencia es grande, porque es 2, 1, 3, 4, 7, 11 y otra serie completamente distinta. Que es una serie completamente distinta, pero también el límite de los cocientes de términos consecutivos da la proporción áurea. O sea que tiene, aunque es una serie completamente distinta, tiene muchas cosas en común. Entonces, ¿por qué las plantas siguen ese patrón de Fibonacci? Durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya quitando a un lado la hipótesis de Dios,
le preguntan ustedes los biólogos, y los biólogos tienen también su equivalente a Dios, que se llama la selección natural. Entonces, le preguntan ustedes a un biólogo y esa respuesta también es válida para cualquier cosa. ¿Por qué tienen cuernos los chivos? Por selección natural. ¿Sí? ¿Por qué hacen mulas, vacas? Por selección natural. Y esa respuesta es igual de buena que la respuesta de que es porque Dios quiere. Entonces, preguntan ustedes a los biólogos por qué las estructuras de las plantas son de Fibonacci. Por selección natural, les van a decir. Pero entonces, un mecanismo que responda todas las preguntas con la misma respuesta no sirve para la ciencia. Entonces, un par de físicos franceses hicieron un experimento que es el que vamos a ver ahora, con eso ya nos vamos casi a despedir, un experimento fascinante. Pusieron en un plato, dejaban caer una gota de un líquido magnetizado. Todo el dispositivo estaba en un campo magnético que inducía una fuerza radial, de tal manera que las gotitas se polarizaban, adquirían un momento dipolar y sentían una fuerza radial que las obliga, dos dinámicas. Una fuerza que las obliga a alejarse del centro y otra fuerza que las obliga a estar lo más lejos posible de las otras gotitas. ¿Queda claro? Entonces vamos a ver el símil. Experimento de Duhalí y Cooper. Aquí el parámetro de control es la velocidad con la que caen las gotas. Entonces, cuando las gotas van cayendo muy lentamente, como hay una repulsión entre ellas, una se va para un lado y otra se va por otro lado sobre una línea recta, sobre un diámetro de la circunferencia. Cuando aumenta uno la tasa a la que van cayendo, van a ocurrir fenómenos interesantes y se van ustedes a dar cuenta ahorita. Ya va casi a la mitad, no se desesperen. Ahí ya le van a aumentar. Fíjense ustedes que la solución ya no es alejarse por la línea recta. La solución es buscar el camino que las haga estar lo más lejos posible de las otras gotitas. Y ahorita que le suban un poquito, van a ver que las rutas que siguen las gotitas para alejarse del centro son espirales y siempre el número de Fibonacci, las que se abren a la izquierda y las que se abren a la... Aquí ya lo empiezan a ver, ¿no? La espiralidad y a mí me parece realmente un experimento fascinante, porque entonces ya tenemos una hipótesis que probar. Los sitios en donde van a ocurrir los brotes de las plantas tienen que quedar lo más alejados los unos de los otros. ¿Cómo? Afortunadamente los compañeros biólogos ya encontraron la concentración de una sustancia que es la que fomenta la aparición de un brote, es una hormona vegetal y que se difunde siguiendo esta ley. Aquí tenemos ya las espirales preciosas. Entonces, cada vez que aumentando la velocidad se rompe la geometría de la estructura que ya aparece, ocurre una ruptura de simetría. Quiere decir que de fondo hay un sistema dinámico que sufre una bifurcación mediante la manipulación de un parámetro. Y les enseño ya las últimas dos diapositivas que traigo. Y es que ese cambio en la estructura de la espiralidad que va saliendo como función del parámetro genera un diagrama de bifurcaciones. ¿Sí? Entonces, esto a la gente de matemáticas que estudia sistemas dinámicos, le provoca un gozo infinito. Y bueno, creo que esto es lo último que traía. La noticia. Un par de compañeros de aquí de la UNAM, Pablo Padilla del Instituto de Matemáticas Aplicadas, Faustino Sánchez de
la Facultad de Ciencias, y Antonio Hernández también de la Facultad de Ciencias, acaban de publicar un artículo donde, utilizando un esquema de reacción-difusión de ecuaciones diferenciales parciales, pero en un dominio esférico, reproducen completamente la espiralidad en una esfera. Entonces, ¿de qué sirve una esfera? Pues es que hay organismos que son esféricos, las biznagas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la solución numérica de sus ecuaciones diferenciales parciales reproduce estos patrones de espiral de Fibonacci. Entonces, aquí en la UNAM se hace investigación, se hace buena investigación, se hace investigación de lo mejor, y por eso es que todos estamos orgullosos, ¿verdad?, de estudiar en la UNAM. Este es el papá de todos los biomatemáticos. Este viejito tiene un récord, yo creo que es prácticamente imposible de romper. Ocupó una plaza de profesor de tiempo completo en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, durante 72 años. Está cañón, ¿verdad? Le pasaron por encima 2 guerras mundiales y no se inmutó. Sí, era biólogo de profesión, matemático aficionado y un gran especialista en los clásicos grecolatinos. Entonces, escribió en su vida un libro que se llama Acerca del crecimiento y la forma, que es un libro que todos los matemáticos deberían de leer. Es un mamontote de este pelo, ¿no? Pero aquí en esta frase se ve su filosofía, ¿verdad? Dice, los problemas del crecimiento son esencialmente problemas físicos y por lo tanto el morfólogo, que es el que estudia las formas, debe de ser un estudiante de física. Bueno, nosotros decimos de matemática, ¿no? La casi igual. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido y esto es lo que les quería decir.